La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino, el precipicio. Y le propongo a los oyentes, a las oyentas, a Dimare también a Jorge Fonseca, que nos mandó una canción para como disparador de su programa, que escuchemos, porque venimos hablando ya casi 1 hora y media. Hagamos este impas de música que la propuso Fonseca, y después vamos a su planteo sobre el día de hoy, que a mí me parece que son centrales. Carlito Dimare, vamos con el tema musical. A tu casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener, y te van a pagar una suma que nuble tu juicio, para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierde soberanía toda cultura que no entiende nada de usura ni de poder, con su primer mundista visión de la tierra que pisan. Colonizan tu filosofía a cambio de papel, excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Pareciera que traen abundancia brindando trabajo, pero arrancan de cuajo recursos que no volverán. Mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces, ellos hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Con esta música multinacional de fondo propuesta por Jorge Fonseca, lo saludo con gran alegría de encontrarnos, por lo menos en el aire y un poco en imagen a través del Zoom. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, un abrazo para vos y para la gente del equipo. Y aquí también tenemos una temperatura parecida a la parisina, según describía José hace un momento, pero no tan buena en el sentido como quizá como en Argentina, que están en primavera. Aquí se empieza a notar que estamos en otoño y hace un buen día con sol, pero la temperatura seguramente no pase de 20 grados. Muy bien. Bueno, contanos un poco por qué elegiste esta multinacional de Mero. Bueno, porque de alguna manera sencilla, diría yo, de una manera sencilla, describe un poco lo que supone el expolio de las grandes corporaciones a la gente, ¿no? Y a su vez nos remite a la necesidad que vos precisamente, con lo que vos cerrabas el diálogo con Múnich, en el sentido de la necesidad de no solo manifestarnos y movilizarnos digamos, recordando efemérides y, digamos, reivindicando logros pasados que hemos perdido, sino que tenemos que tener una propuesta de salida. Y en ese sentido, creo que hoy más que nunca, esa propuesta tiene que ser abiertamente anticapitalista. Debo decir que me incomoda disentir con Cristina, que en su intervención del otro día frente a los jóvenes
hizo una referencia a que el capitalismo había demostrado que era la mejor manera de producir bienes. No, es falso en el sentido de que realmente lo que produce es mercancías, no bienes. Mercancías, que no necesariamente son bienes en el sentido estricto. Algunas de ellas son auténticas cosas artificiosas, que realmente no son bienes en el sentido estricto. Cuando a través de la televisión nos venden, digamos, digamos, estos programas basura, en realidad no nos están vendiendo ningún bien, nos están mercantilizando algo que tiene que ver con la intimidad de un grupo de gente que está vendiéndola ahí, digamos, para alienarnos, que tampoco es entretenernos. Y en ese sentido debemos plantear la necesidad de que efectivamente la sociedad se organiza democráticamente, o debería estar organizada democráticamente, ahora no lo está. Formalmente sí, pero en la realidad la democracia es digamos, el gobierno del pueblo, es decir, el dominio del pueblo, ¿no es así? Precisamente de eso vamos a hablar, de eso hablaba la canción, y de eso vamos a hablar, de que en realidad si nosotros reflexionamos hoy quién tiene el dominio, es una pequeña, ínfima minoría, que decimos simplificadamente el 1%, pero realmente es menos que el 1% en términos de población. El martes pasado... Y eso no es fruto de otra cosa que del desarrollo del capitalismo, ese con el cual discrepamos yo también, y quiero sumarme porque yo no creo en el capitalismo, al contrario, y todo lo contrario. Y los que fueron evolucionando el capitalismo hacia esa máxima de concentración tienen claro que para qué es el capitalismo, y que no termina con el triunfo de la clase obrera en absoluto, si nosotros no nos ponemos a discutirlo y a plantearle una propuesta anticapitalista. Yo te voy a dar los minutos, que son unos cuantos, casi 15, diciendo que es Salir por Arriba, M740, Radio Rebelde, 10:43, casi 20 grados en Capital Federal, y acá en Salir por Arriba escuchamos a Jorge Fonseca desde Madrid, atentos a esta reflexión, porque es de los temas centrales de cómo ha evolucionado el capitalismo hoy y qué es esta dictadura que se plantea con otras características, que lo hablamos con Múnich en el tema de las palabras, pero lo vamos a reconocer también en lo económico con Jorge. Sí, quiero recordar que la semana pasada, el martes pasado, hacíamos una reflexión a cuento del 12 de octubre, el papel del colonialismo y la evolución de la sociedad desde entonces, y yo recordaba que mi definición de crisis civilizatoria, porque es un concepto que se usa mucho, pero cada uno tiene su interpretación de lo que eso significa, la mía es de que significa de que lo que está en crisis es la civilización, desde sus orígenes, de lo que llamamos civilización, en todas sus versiones de sistemas económicos sociales que tienen en común que una clase domina a la mayoría de la población. Digamos que en los orígenes de cuando, después de la revolución neolítica y el asentamiento en la tierra, digamos, el asentamiento de las poblaciones, hubo una minoría que se apropió por la fuerza de los bienes comunes, de la tierra y de otros recursos. Y ahí surgió el esclavismo. Posteriormente, esto se modificó con el feudalismo, en donde había igualmente una clase dominante, solo que ahora en vez de esclavos eran siervos. Y el capitalismo, a partir de, digamos, de finales del siglo XV, se sitúa ahí su emergencia, digamos que liberó a los siervos, pero los desposeyó de todos. Una minoría, y de forma muy violenta, como está descrita por todos los historiadores, muy violenta, despojó los bienes comunes, que eran bienes, digamos, realmente compartidos por la comunidad, y se los apropiaron unos pocos. Desde ahí hasta ahora
Lo que hemos asistido es primero un capitalismo mercantil de pequeñas y medianas empresas y a partir de la revolución industrial un desarrollo exponencial del tamaño de las empresas y a finales del siglo XIX de lo que ha sido definido, lo citábamos el otro día, por Rudolf Hilferding como el capital financiero, la fusión entre el capital bancario y el capital industrial, que a su vez salió al exterior en forma de empresas transnacionales o multinacionales y que constituyó, digamos, el dominio del capital monopolista, capital financiero, que dio lugar a lo que denominamos imperialismo. A partir, digamos, de entonces... Déjame que te interrumpa, sí. No pierdas el hilo, pero me hiciste acordar que cuando se hicieron las privatizaciones en la Argentina, de todas las empresas que eran estatales y que deberían haber seguido siendo estatales, en los pliegos de licitación se exigía que hubiera capital financiero y capital industrial o capital productivo, quiero decir. Esto pasó en todas las privatizaciones, fue una cosa notabilísima que instauró casi... separarlos. Es imposible separarlos. Y de hecho decíamos que durante el siglo XX dominaron las empresas que hasta la aparición de las tecnológicas, las grandes corporaciones de llamada economía de plataforma, Google, Apple, etcétera, han sido las que dominaron durante todo el siglo y que todavía siguen estando ahí en los primeros lugares. Hablo de General Electric, General Motors, los grandes bancos. Y decíamos que precisamente a partir de los 70 comienza a configurarse lo que llamamos neoliberalismo y también una transformación dentro del capital financiero en donde, digamos, el capital financiero que hasta entonces lo identificamos con las multinacionales, con las grandes corporaciones de forma, digamos, individualizada, aunque formaran conglomerados, grandes grupos, a partir de las últimas décadas del siglo XX y sobre todo de las dos del siglo XXI, esto ha mutado a una forma de gestión global, de entrelazamiento global, de una red de ese capital financiero que se expresa fundamentalmente en lo que denominamos inversores institucionales, que son esencialmente los grandes fondos de inversión, los grandes fondos de inversión de diversa índole, los fondos de pensión, las compañías de seguro, pero que en última instancia los grandes gestores de fondos de inversión como BlackRock, como Vanguard, como State Street y Fidelity, etcétera, pero las tres primeras que mencioné son las tres grandes del mundo que entre sí acumulan patrimonio equivalente al de Estados Unidos. Es decir, esas tres juntas equivalen a, digamos, al PIB de Estados Unidos, el patrimonio que posee. La primera y más grande de lejos es BlackRock. Y en este sentido, ¿cuál es la particularidad que tiene? Que no solo gestionan, digamos, esos patrimonios, sino que son los principales inversores en todo el mundo, en Argentina, en España y en el resto del mundo, en Estados Unidos, los principales inversores de las principales compañías. Un estudio de la OCDE señalaba que de las 10.000 más grandes empresas cotizadas del mundo, el 90% de esas, que son las más grandes, el 90% de su capital está en manos de fondos de inversión. El 75%, 3/4 partes de estos, son de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Y en dónde están? En todas partes. Son el verdadero Dios. Porque en última instancia están de todos los lados del mostrador. Para poner un ejemplo, en Argentina eran el principal, digamos, grupo tenedor de deuda privada que estuvieron negociando y que de hecho se sentaban a discutir con el ministro de Economía en representación del resto de los acreedores. ¿Por qué? ¿Por qué los demás delegan en ello? No solo porque era el más importante, sino porque este fondo, el BlackRock,
indudablemente tiene inversiones en las otras empresas que también son acreedoras. Pero ¿cuál es la particularidad adicional? Que por otra parte, BlackRock también es inversor en Techin, en los principales bancos argentinos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que está, decía, de los dos lados del mostrador. Porque está de un lado diciendo, bueno, yo quiero cobrar. Pero por otra parte, resulta que los deudores, en muchos casos, están también participados por él, por este fondo. Pero por otra parte, también son los fijadores de precios. Son los que fijan los precios, son los que fijan las condiciones laborales, porque son los grandes grupos que imponen condiciones cortapisas a los gobiernos cuando quieren modificar las reformas laborales neoliberales o cuando quieran hacer una reforma laboral para garantizar derechos. Es la verdadera dictadura del capital financiero llevada a extremos. Y que por otra parte, digamos, no es solo a este nivel. Hay que decir que Trump, por ejemplo, le encargó a BlackRock la gestión de, digamos, de las situaciones de crisis que hubo, incluso antes, en el 2007, 2008, fueron los que participaron en la gestión de activos de las empresas que estaban en crisis. Todo esto les ayudó, a su vez, a ellos a luego hacerse con ese botín a precio de saldo. El Banco Central Europeo se hace asesorar por ellos, por supuesto, el gobierno español también, por supuesto. Y además, si miramos luego, resulta que los secretarios del Tesoro han salido en varios casos, por lo menos en dos, de BlackRock o de otros fondos de inversión. Incluso se mencionaba que Biden iba a nombrar a Larry Fink como el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero yo no creo que le interese. Es mucho Creo más que poderoso. hábilmente no aceptó, y te voy a interrumpir un segundo nomás, para contarle también a los oyentes de AM740 y salir por arriba, que estamos con Jorge Fonseca, que BlackRock manejó, con las presiones, toda la primera negociación con Martín Guzmán de lo que se llamaba la deuda privada, ¿no? De la deuda que Argentina tenía con los tomadores de deuda privados. ¿Quién era el que conducía eso? Era BlackRock. Pero ahora que estamos con el Fondo Monetario Internacional discutiendo, BlackRock se hizo el piso, pero también está detrás de la discusión del Fondo Monetario Internacional, poniendo las condiciones que le sirven. También demanda su asesoramiento. El Banco Central Europeo demanda su asesoramiento, la Reserva Federal. Claro. De hecho, participa en la Reserva Federal. Por eso decimos es una dictadura financiera. Y por eso, el pensar, digamos, que en este mundo haya un margen de maniobra dentro del capitalismo para conseguir que haya democracia y que realmente haya una redistribución de la riqueza, es ilusorio, es plantear ilusiones. Porque en la medida que ahora mismo Argentina en esta situación se enfrenta al problema, porque el problema no se resolvió con los acreedores privados, es decir, hubo un acuerdo, pero no se resolvió, se pateó para adelante la deuda, está ahí, por favor, 66.000 millones de dólares, pero por otra parte también ahora los 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y a pagar. Lo mismo le ocurre en gran parte a España. Y en este sentido, lo que veremos en los próximos años será una puja precisamente para cobrar estas deudas, para cobrar las deudas, para aplicar ajustes y evidentemente a lo mejor durante el año próximo haya una cierta flexibilidad. Se dice que el Banco Central Europeo, la Comisión Europea no van a ser tan brutales en la presión para los gobiernos endeudados, pero dentro de 2 años vendrán. ¿Por qué? Porque necesitan que se recupere la economía, pues si no se puede ir todo al garete. Pero sin embargo, nosotros lo que tenemos que plantear es alternativas. Y en ese sentido, el no pago de la deuda es efectivamente una reivindicación imprescindible. Y a partir de ese no pago de la deuda,
la utilización de esos recursos, pero también la prohibición de los fondos de inversión. Hay que prohibir los fondos de inversión a nivel mundial, porque son realmente, se les llama la banca en la sombra. No, son el gobierno en la sombra, el poder mundial en la sombra, que no están tan en la sombra. Encima, además, lo revisten con discursos de que BlackRock, trata de que sus inversiones tengan un contenido ecosocial, es decir, ambiental y social. ¿Verdad? Es que realmente los toman por imbéciles, cuando además tienen inversiones en las empresas petroleras, luego dicen que las van a dejar, que van a abandonar esas inversiones, etc. Lo cierto es que realmente son antisociales y antiecológicos, porque evidentemente todas esas inversiones provocan una depredación y provocan la destrucción de la sociedad. Si nosotros no nos planteamos, repito, que no hay posibilidad dentro del capitalismo y que hay medidas urgentes como el no pago de la deuda. Por cierto, si no se paga la deuda, principales afectados ahora mismo no son, digamos, los pensionistas en sí. Es verdad que los fondos de inversión tienen fondos de pensiones, digamos, BlackRock y todos tienen fondos de pensiones dentro de su cartera. Y si no se paga la deuda, también se ven afectados, pero es que también que la gente aprenda que no se puede especular con la vida ajena para garantizar las pensiones a los ricos. El Fondo Noruego de Inversión, que se dice que es el más ético de todo, y es el tercer acreedor de deuda en España y tercero en importancia en participaciones en el IBEX 35, que es el selectivo de la bolsa española. Sin embargo, también tiene inversiones que dice que no en armamentos, pero luego resulta que sí a través de terceras empresas, porque la red es de tal magnitud que es, como digo, cruzado. BlackRock tiene inversiones en los bancos, pero los bancos a su vez tienen inversiones en BlackRock. Es decir, tienen participación. Es, por lo tanto, un entramado de un manejo, y por cierto, si vos le decís a un jubilado noruego, mire, ¿qué le parece? ¿Matamos de hambre a los argentinos? No. Y le dice ahora, le voy a completar la pregunta. Entonces, ¿usted está dispuesto a perder dinero para que no matemos de hambre a los argentinos? Dice, no, perdóneme, yo no digo que maten a los argentinos, pero a mí no me quiten un mango. Y por lo tanto, si hay que matar de hambre a los argentinos, a los españoles y a quien sea, sin duda van a reivindicar eso. En definitiva, tenemos que luchar contra el capitalismo, contra la deuda, que es la expresión del expolio a nivel global. ¿Qué es la deuda? Sino la concentración de toda la plusvalía mundial que se ha extraído, el rentismo. Podríamos hablar, y con esto cierro porque sé que estamos en la hora, que simplemente pensemos que otros fondos como Blackstone, que eran los mismos, surgieron, en realidad BlackRock es un spin-off de Blackstone y se ha hecho más grande, pero es un gran tenedor de inmuebles. Compran barrios enteros, edificios enteros, elevan el precio de los alquileres, son accionistas de las empresas energéticas, fijan los precios de la energía, es decir, fijan nuestra vida, la destruyen. Y encima, es como decir, son como un fantasma. Porque en la época de la colonización, cuando bajaban de los barcos, era una cosa. Ahora es un entramado que hay que empezar a decirlo, porque si no, la gente termina peleándose con Milei, que está bien, pero Milei también está financiado por las usinas del poder económico, que es terminal en BlackRock. Milei es uno de los tantos sicarios del capital financiero. Es un así. Pobre tarado, me gustaría discutir con él, simplemente porque creo que no es posible que aguante 2 rounds. No, pero lo importante en todo caso es quién lo financia. ¿Quién financia a Jorge Fonseca? ¿Quién financia a Milei? Nosotros tenemos que hacer esto gratis para que nos escuchen. Jorge, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por el trabajo, porque esto es investigación. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, un gran abrazo para todos. Y aquí termino.